Vamos a ver algo de teoría. Algo de teoría. Bueno, en esta parte de la lógica, pues, lógica parte 2, digamos que la teoría no va a ser tan amplia como la clase pasada, ¿no? Que vimos, ¿ya? A ver, vamos a hablar de la lógica parte 2. Bien, lógica parte 2. Solamente les voy a explicar porque a ustedes les he enviado un documento donde hay, ¿no? Lógica parte 2, ¿no? Lógica de clases se llama así. Lógica de clases. Eso es lo que vamos a hacer hoy día, lógica de clases. Miren, ¿qué estudia la lógica de clases? ¿Bien? La lógica de clases estudia las proposiciones categóricas. Entonces, yo les he puesto acá la lógica de clases, ¿no? La lógica, ¿ya? La lógica de clases. La lógica de clases estudia las proposiciones categóricas. Bien. Ahora dirán, pero profesor, ¿qué es una proposición categórica, no? Porque si yo no sé qué es una proposición categórica, entonces, ¿cómo voy a saber que estudia la lógica de clase, cierto? Entonces, ¿qué es una proposición categórica? Mire, una proposición categórica por acá. A ver, voy a leer lo que les he enviado, ¿ya? Para hacerlo de un ratito, porfa. Aquí está, dice, la lógica de clases estudia las proposiciones categóricas. Proposición categórica, se llaman así a todas las proposiciones que tienen cantidad y calidad. Ejemplo, todos los alumnos son aplicados, algunos alumnos no son aplicados, ningún alumno es aplicado. Miren, voy a hacer los esquemas, ¿ya? Para que me puedan entender lo que es una proposición, para que me puedan entender lo que es una proposición categórica, ¿ya? Entonces, por aquí voy a hacer los esquema de las proposiciones categóricas, ¿ya? Esquema de las proposiciones categóricas. De las proposiciones categóricas. A ver, por acá, categóricas. Esquema de las proposiciones categóricas. Sí. Esquema de las proposiciones categóricas. Bien. Yo he puesto por acá todo P es Q. Todo P es Q. ¿Ya? Por acá he puesto algún S, algún S es Q, algún P es Q, ya, algún P es Q. Algún P es Q. Después he dejado un espacio porque acá voy a dibujar, ¿ya? Acá ningún S, ningún S, ningún P es Q, perdón, ningún P es Q, ningún P es Q. Y la otra es algún, eh, algún P no es Q, ¿ya? Ahí he cometido un error, por favor hay que corregir, ahí dice algún S no es P, entonces debe decir algún P no es Q, ¿ya? Algún P no es Q, así por favor, ¿bien? No es Q, bien. Ahora, miren, voy a explicar acá lo que es una proposición categórica. Estoy dibujando eso para explicar lo que es una proposición categórica, para que ustedes puedan entender. Esto es una proposición categórica. Recuerden que por definición una proposición categórica tiene dos características, cantidad y calidad. ¿Qué quiere decir? Cantidad creo que no hay problema, ¿no? Pero en la calidad sí creo que hay problema. ¿Por qué? Porque cuando, escúchenme, cuando me dicen cantidad, me dicen todo. Todo representa una cantidad, ¿cierto? Todo.
Algún también representa una cantidad. Ningún es una negación de la cantidad, ¿ya? A ver, todo, perdón, acá cometí un error. Todo es cantidad, algún es cantidad, ningún es cantidad también, ¿cierto? Cuando yo digo ningún alumno me ha sacado más de 18, por decir. Entonces quiero decir que no existe alumno que me ha sacado de 18, ¿correcto? Entonces, fíjense, ahora la calidez cuando uno está firmando, por decir, digo, todo PSQ, o digo, ¿saben qué? Todos los alumnos han sacado buenas calificaciones, entonces estoy afirmando. Por eso a esto se llama, entre paréntesis vamos a ponerle universal positiva. ¿Por qué universal? Porque está incluyendo a todos, pues. Está incluyendo a todos. ¿Se dan cuenta? Todos los alumnos me sacaron buenas calificaciones. Cuando incluyo a todos, ese es el universo. Universo positivo, ¿por qué? Porque estoy afirmando. Pero en cambio, cuando yo digo digo algún alumno, por ahí algunos alumnos me han sacado excelentes calificaciones. Quiere decir que algunos. Entonces quiere decir que esta es una particular. Entonces voy a decir, todo P es Q. Entonces voy a ponerle particular. ¿Particular qué? Positiva. ¿Por qué? Porque algún P es Q. ¿Correcto? ¿Por qué es positiva? Porque estoy afirmando. Cuando uno afirma es positiva y cuando uno niega es negativa. ¿Está bien? A ver, aquí. Ningún P es Q. Cuando yo digo, a ver, por decir, ningún alumno me ha sacado 20. ¿Qué quiero decir? Que no existe. Bien, pero sería universo también. El universo negativo. Porque ninguno me da, digamos, ninguno o ningún me dice que no existe alumno. ¿No? No existe ningún alumno que me ha sacado 20. Es decir, el universo de los alumnos, ¿no? Que no han sacado 20 es negativo porque es ninguno. Y en cambio acá dice todos, ¿correcto? Entonces este es universal positiva porque está afirmando y acá está como rechazando, ¿no? Dice ninguno. ¿Bien? A ver, vamos por partes, ya vamos por partes para no complicarnos, ¿bien? Entonces dice, algún P es Q, particular. ¿Por qué particular? Porque no estamos refiriéndonos a todos o a ninguno. Estamos refiriéndonos a algunos. Entonces dice acá, algún P es Q. Ah, quiere decir que este es particular negativa. Le ponemos particular negativa, por favor. ¿Ya? ¿Está bien? Entonces, este es universal positiva y este es universal negativo. Listo. Acá tenemos que hacer algunos gráficos, ¿bien? Así. Todos van a ser así, por favor. Y de acá les voy a explicar por qué son así también. Ponemos así, ¿ya? P y Q. Y por acá colocamos P y Q. ¿Ok? Estos gráficos los vamos a sombrear, pero después, ¿ya? Pero después los vamos a sombrear. Por el momento, hagan esto nada más, por favor. ¿Ya? Chicos, ¿quedó claro esto de las proposiciones categóricas? Cuando me dice todos y me hace una afirmación, ¿no? Por decir, ¿se acuerdan cuando yo dije, a ver, negar la siguiente proposición y les puse, creo que a ver, no recuerdo muy bien, creo que les dije, ¿no? Todos los seres humanos son mortales, algo así, ¿cierto? Bien, entonces esa es una proposición categórica. Esa es una proposición. Cuando yo digo, todos los humanos son mortales, por decir, esa es una proposición categórica. ¿Por qué? Porque está incluyendo a todos y está afirmando. Entonces, cuando yo afirmo, entonces, esa es positiva, cuando yo afirmo. Y cuando digo todos, ese es universo, ¿correcto? Cuando yo digo ningún, también digamos que ese es universo, ¿correcto? También es universo, pero negativa, porque es o ningún, negativo. ¿Ya? Ahora voy a ponerle por acá curso, aritmética.
Y el tema es lógica de clases. Lógica de clases. Bien. Miren, ya hemos hablado de las proposiciones categóricas. Bien. Ahora vamos a hablar de las clases. ¿Qué es una clase? Bien. Ahora, recuerden que al inicio, a veces al inicio siempre hay un poco de dificultad con los conceptos, pero mientras vamos avanzando, van a ver que todo se va haciendo más claro, ¿ya? ¿Correcto? Entonces yo les pido que avancemos con los conceptos y de ahí vamos a aclararnos más, ¿ya? Porque quizás algunos tienen algunas dudas acerca de algunos conceptos, ¿bien? Bien, vamos a ver lo que es una clase, ¿ya chicos? Vamos a ver lo que es una clase. En lógica, ¿qué significa clase? Ahí también en el documento dice lo siguiente. A ver, vamos a ver. En el documento dice lo siguiente. Dice clase, conjunto finito infinito tomado de un común todo de objetos que se distinguen por un determinado rasgo. Clase de los seres humanos, clase de los animales, pues ya, bueno. Dibujar 3 círculos en forma horizontal, dice, y bien. A ver, les voy a explicar ya. Miren, una clase es una colección, es un grupo, ¿no? Que puede ser personas, ¿correcto? Puede ser objetos que tienen algo en común. Por decir, ustedes son una clase porque son los alumnos del cuarto de secundaria, tienen algo en común, que todos pertenecen a una misma aula. Entonces, usted se le puede llamar una clase. ¿Bien? Ahora, para representar una clase en matemáticas, ya, se hace así, miren chicos. A ver, vamos a ver. Esto, ya, esto lo estoy borrando porque nuevamente lo vamos a copiar porque vamos a sombrear, no se preocupen, ¿bien? Entonces, fíjense, cuando yo tengo una clase, a ver, recuerden que una clase es un grupo de objetos, personas, ¿no? Que tienen un rasgo en común, por decir, usted es una clase. En la clase de los alumnos de cuarto de secundaria. Los seres humanos, nosotros como especie, los seres humanos somos una clase. Los animales son otra clase, ¿no? ¿Correcto? Entonces así, por decir a las personas que llaman ingenieros, es otra clase. Nosotros podemos también tener la clase, ¿no han escuchado de las clases sociales, no? Por decir, las personas que tienen falta de recursos, ¿no? Es una clase social monetariamente baja. Entonces, ¿se dan cuenta? Ahora, miren, yo voy a suponer que tengo la clase S acá. S, S, S. Ya. Escúchenme, por favor. A ver, lo voy a pintar así. Si tú abres un libro de matemáticas de lógica superior, vas a encontrar estos gráficos. Vas a decir, ¿pero qué significan? Tú tienes que interpretar acá. Cuando yo veo una letra, porque este es un diagrama de Venn, ¿cierto? Y está en blanco, quiere decir que acá yo debo decir que de esta clase no sé nada. De esta clase, no vayan a pensar que yo me estoy refiriendo de esta clase. De esta clase, ya, de esta clase, S, mejor voy a cambiar de palabra, no tengo información. Así tengo que interpretarlo, no tengo información. En otras palabras, si yo veo una letra mayúscula, un conjunto en blanco, quiere decir que esta clase puede tener elementos o no puede tener elementos. Así tengo que interpretar. Entonces, cuando yo veo esto, yo tengo que decir, esta clase no sé si tiene elementos. Cuando esté en blanco, significa que yo no sé si tiene elementos. Puede ser que tenga o puede ser que no, profesor. ¿Qué va a determinar que yo sepa si tiene o no elementos? Va a determinar de los datos que me den adicionales. ¿Me dejo entender? Ahora, aquí, cuando yo veo un círculo sombreado, ¿ya?
Cuando yo veo un círculo sombreado, significa que esta clase S, esta clase S no tiene elementos. No tiene elementos. No tiene elementos. Así debemos interpretar, por favor. No tiene elementos, ¿correcto? De ahí van a ver que va a ser más lógico, ¿no? Lo que estoy diciendo para los ejercicios, ¿correcto? Ahora aquí, cuando yo veo una X, miren, cuando yo veo una X, creo que por acá tengo un libro de lógica. Ahí está. Sí, este libro se llamaba un libro de lógica. Acá les voy a mostrar, acá debe estar las representaciones. ¿Ya? Aquí está. Miren, aquí está. Miren. ¿No? Está todo sombreado, quiere decir que este gráfico representa que no tiene elementos. Este está vacío, ven, miren, este está con una X, no sé si lo ven. Representa, esa X, ¿saben qué representa? Representa que este conjunto tiene algunos elementos. ¿Está bien? Ya, este es un libro de lógica. Miren aquí, por decir, acá tenemos varios diagramas, ¿no? Algunos están sombreados. Ahorita vamos a explicar esto también, ¿ya? Entonces la proposición, ¿no? Bien, entonces vamos a continuar, ya vamos a continuar. Esto es una lectura nada más. Yo veo esto, digo, ah, ya, esta clase, esta clase S, tiene algunos elementos. Tiene algunos elementos. Tiene algunos elementos. ¿Bien? Por favor, estos gráficos háganlo en el cuaderno, ¿ya? Estos gráficos nos van a servir no solamente para resolver sus libros, sus ejercicios, sino nos van a ayudar para entender este tipo de libros, ¿no? Este tipo de libros, ¿no? Claro, este es un libro antiguo, pero recuerden ustedes, no sé si ustedes saben, que los libros nuevos se hacen con esto, con los libros antiguos, ¿ya? Yo tengo un libro que habla sobre los chistes en matemáticas, ¿no? Habla un poco sobre chistes en matemáticas. Y dice, libros nuevos fabricados por libros viejos, con las ideas de los libros viejos. Y es cierto, porque las ideas de la antigüedad nos sirven, todavía lo utilizamos, ¿correcto? Pero por ahí hay nuevos descubrimientos, nuevas cositas. Pero en sí es lo mismo, pues en sí es lo mismo, chicos. ¿Bien? Ahora, profesor, ¿hay avances en la matemática? Claro que sí, hay avances en la matemática. Hay cosas pero ese ya es, pues, eso ya le compete al terreno de la investigación, ¿no? Bien, entonces nosotros estamos aprendiendo, como siempre les digo yo, nosotros aprendemos lo básico, ¿no? Bien, entonces recuerden, si una clase está así, por decir, vamos a suponer que ese represente tercero de secundaria y me presentan así, ¿qué quiere decir? Que en tercero de secundaria no hay nadie, no existe alumnos. Perdón, en tercera y secundaria no puede haber alumnos, no puede haber alumnos, no sé mucha información. Pero ¿qué pasaría si tercera y secundaria está así? Si este representa tercera y secundaria, por decir, ¿no? Acá sí, no hay alumnos, no hay ningún elemento. Y si tercero representaría esto, quiere decir que hay algunos, que puede ser uno, puede ser dos, puede ser tres, no sé. Pero acá yo sí puedo garantizar que hay alumnos. Acá digo que no hay alumnos y acá no sé, porque acá puede haber alumnos o no puede haber alumnos. Bien, entonces con eso nosotros ya vamos a ir a graficar lo siguiente. A ver, esto ya lo voy a borrar, lo voy a mandar, ya lo voy a mandar al grupo mejor. Lo voy a enviar al grupo para que lo tenga aquí.
A ver. Ya, lo voy a poner por acá. Ya, ahí para que lo tengan completo, ya no voy a salir de la primera parte. Bien, ahora sí chicos, ahora sí con este conocimiento vamos a sombrear las categorías, ¿ya? Proposicionales, ¿bien? Yo les puse por acá, a ver, voy a ver, por acá tengo mi documento. Ya, yo puse por acá, miren, todo P es Q. Ya, vamos a ponerlo por acá, todo P es Q, ¿ya? Todo P es Q, y estoy así, ¿ya? Por acá, algún S, no, perdón, todo con P y Q, ¿ya? Algún P es Q, algún P es Q, algún P es Q. Y por acá, ningún P es Q, ningún P es Q, ningún P es Q. Y por acá, algún P no es Q, ¿ya? No es Q, algún P no es Q, tal vez sí. Ya, a ver, vamos a comenzar, vamos a comenzar. Ya, miren acá, me dice, este es P y este es Q. ¿Está bien? Por favor, atención acá, ¿ya? Atención acá. Me dice todo P es Q. Ahora yo te pregunto, si todo P, si todo P es Q, todo P es Q, ¿está bien? Te das cuenta que esta zona no debe existir. Esta zona no existe, ¿por qué? Porque esta zona no le pertenece a Q. Por conjunto sabemos que lo que le pertenece a P y a Q es esto, ¿cierto? Entonces esta zona no existe. Esta zona no debe existir. Entonces, ¿qué hacemos para que esta zona no exista? Lo pintamos, pues. ¿Se acuerdan que lo pintado qué significaba? Que no tenía elementos. Por eso es que cuando ustedes ven un libro de lógica y ven esto, ustedes tienen que decir lo siguiente, esto no existe, lo que está sombreado no existe de P. Por eso es que todo P está dentro de Q. Eso quiere decir, nada más. Eso quiere decir. La lectura hay que hacerla para poder entender, por favor. ¿Ya? Entonces, repito, como me dice que todo P es Q, quiere decir que esta zona que estoy sombreando no debe existir, porque si esta zona existe, ya yo no puedo decir que todo P es Q, ¿cierto? Entonces, por eso, todo P es Q, es decir, lo de P está dentro de Q. Pues. Por eso yo puedo decir todo P es Q. Profesor, y en blanco pues puede haber elementos, no puede haber elementos, pero el blanco pues te deja así, te deja la expectativa, ¿no? Bien, por favor, ¿me entendieron ese sombreado cuando dije todo P es Q? ¿Está bien? ¿Lo entendieron? ¿O alguien tiene alguna pregunta ahí? Recuerden, cuando sombrean, significa que no hay elementos. Cuando esté en blanco, significa, ¿no? Ah, ya, correcto. Significa, cuando esté en blanco, significa que puede haber elementos, pero no sabemos, puede haber elementos o no. Y cuando tenga una X, significa que existe por lo menos uno. Ya, claro. Lo de acá, lo de acá se está diciendo que acá puede haber elementos, ¿cierto? Acá también puede haber elementos. Lo que ustedes tienen que fijarse es en esto. Mira, todo P es Q. Como digo, si todo P es Q, esta parte no debe existir, pues por eso lo sombreo.
¿Por qué? Porque si yo sombreo solamente de P quedaría esta parte. Entonces yo puedo decir que todo lo que está, todo es P es Q, pues. Pero eso no significa que todo Q es P. Cuidado con eso. Todo P es Q. Pero eso no implica decir todo Q es P. ¿Me dejo entender? ¿Ya? Entonces cuidado con eso, por favor. Todo P es Q. Bien. Ahora, vamos a ver acá, vamos a ver acá. Vamos primero, ustedes saben que este es universal. Universal positiva. La U positiva. A ver, si yo quisiera esto, la universal negativa, representarlo, ¿cómo sería? Entonces es P y Q. Digo, ningún P es Q. A ver, qué dice Gamarra? Si yo Sí, quisiera profesor. representar ningún P es Q utilizando el sombreado, la X o nada, pinto, no sé, a ver. ¿Qué? ¿Puede repetir la pregunta, profesor? Ya, correcto. Mira, recién hemos visto nosotros que en las clases nosotros tenemos así, así, así o así, ¿cierto? Entonces, Ujú. cuando yo pinto, significa que no hay ningún elemento. Cuando yo pongo X, significa que existe por lo menos un elemento. Y cuando no pongo nada, significa que puede haber elementos o no puede haber. Ahora me están diciendo ningún P es Q. ¿Qué debo hacer acá? ¿Sombrear, pintar? ¿Qué región debo pintar? ¿O qué región debo Pintar, poner? pintar Q. Así, pintar Q. Espere. Mm, ujú, Claro, sí. ¿sí? Ya. Ojo que me están diciendo ningún P es Q, no me están diciendo no existe Q. Si me hubieran dicho no existe Q, ahí sí lo sombreo Q, ¿cierto? Pero me están diciendo ningún P es Q. A ver, ¿qué dice? Ya, está bien su intento, chicos, está bien su intento. Ya les he dicho que acá estamos para corregir, ¿no? Para aprender, ¿no? A ver, ¿qué dice Lucía? ¿Qué crees que debo sombrear acá? O poner X, no sé. Excelente, excelente. Pensé que era como dijo mi compañero, no sé. ¿Por qué no podría ser así? Como dijo Fabricio. Ajá. Ah, correcto, correcto, bien. Ya, mira, si tú dices así, si tú dices así, esto significa que no existe Q, o no hay Q, no hay Q, no te están diciendo no te están diciendo que no hay Q, te están diciendo que ningún P es Q, ningún P es Q. A ver, Lucía, por conjuntos esta zona, ¿qué significa? Solamente esta zona, ¿qué significa esta zona por conjunto? Solo Q. Qué excelente, solo Q. ¿Esta zona qué significa? Solo Q. Esta zona. Ya. Unión P y Q. Lucía, esta zona, unión P y Q es todo. ¿Esta zona qué significa? Intersección de P y Q. Excelente, excelente. Entonces, si yo sombreo la intersección, ¿qué estoy diciendo, Lucía? Si yo sombreo la intersección, estoy diciendo que no existe ningún P es Q. Es decir, que no hay relación entre, ya, pues, por eso, como lo dijo Sol, ¿no? Me escribió ahí. Por eso sería la intersección, y es cierto, porque si yo sombreo la intersección que estoy diciendo, que no hay elementos en común, ahí sí, pues, como no hay elementos en común, puedo yo decir ningún P es Q, porque no hay elementos en común, pues, me dejo entender. Por favor, no sé si lo están entendiendo, chicos, esto, ¿ya? A ver, ¿qué alumno no entendió? No sé, a ver, por favor. Todos lo están en Fiorella, ¿lo estás entendiendo? Sí, profesor, más o menos. Ya, correcto. Ya, yo Profesor, ¿lo sé, podría volver a repetir, por favor? ya, correcto, correcto, está bien, está bien.
Ya, yo tengo... Ya ven, miren chicos, yo tengo... A ver, quiero explicarles algo ya. ¿Por qué los gráficos se tienen que hacer así y no se pueden hacer separados? ¿O por qué no se pueden hacer uno dentro del otro? Yo les voy a explicar por qué, ¿ya? ¿Por qué se tiene que hacer así y no se tienen que hacer, no tienen que estar separados? Miren, si tú los pones separados, se está diciendo que no hay relación. Te estás adelantando a una situación. Yo no puedo decir, a veces se escucha a una persona diciendo, no existe vida en otro mundo, ¿cierto? Tú estás separando. ¿Me dejo entender? Tú no puedes dar una afirmación así. Entonces, cuando tú das dos conjuntos separados, tú estás diciendo que no existe relación entre estos dos, pero yo te pregunto, si tú dices que no existe relación entre estos dos, ¿cómo es que tú sacas esa conclusión que no existe relación entre estos dos? Puede haber conjuntos que tengan relación entre estos dos. Entonces, si tú los dibujas así, este dibujo no representaría todos los casos, me dejo entender. Ahora, si yo lo dibujo dentro, yo estaría diciendo que hay conjuntos que están dentro de otros, pero yo te pregunto, ¿no existe conjuntos, no puede existir conjuntos que tengan, es cierto, que tengan algunos elementos en común y hay otros que no? Me dejo entender. Entonces, por eso, estos conjuntos, para graficar esto, no son los idóneos. ¿Por qué? Porque si yo lo dibujo así, estoy diciendo que no existen conjuntos con relación. Si yo lo dibujo uno dentro del otro, estoy diciendo que no existen conjuntos que no tengan elementos diferentes, y eso es falso, porque hay conjuntos que tienen elementos diferentes. Por favor, no sé si me dejo explicar. Por eso yo lo dibujo así, porque en este caso, por decir, si yo sé, a ver, yo me encuentro con un caso donde yo tengo todos los conjuntos, todos los elementos de un conjunto están dentro del otro, como en este caso, por eso digo todo P, voy a subir un poquito la cámara, ¿ya? Todo P es Q. Si a mí me dan este gráfico y me dicen todo P es Q, quiere decir que este que no está en Q lo debo sombrear. ¿Por qué? Porque como está sombreado estoy diciendo que no existe. Entonces, si esta parte de P no existe y solamente existe de P, entonces ahí sí yo puedo decir que todo P es Q. ¿Se dan cuenta? Ahora acá dice ningún P es Q. Como yo tengo que representarlos así, entonces yo sé que estos elementos le pertenecen tanto a P y Q. Está contradiciendo esto porque dice ningún P es Q. Entonces, ¿qué digo? Ah, ya. Para que acá se cumpla que ningún P es Q, tengo que pintar esto. Porque si yo pinto esto, ¿qué estoy diciendo? Que la intersección no existe. Y si la intersección no existe, yo puedo decir que ningún P es Q. ¿Se dan cuenta? ¿Bien? Fiorella, ahora sí lo estás entendiendo mejor. Sí, profesor. Ya, por favor, pregunten ustedes, aunque piensen que sus preguntas, porque a veces uno como adolescente, pues, ¿no? Piensa, no, pero no hablo porque quizá mi pregunta es muy básica, se van a reír mis compañeros. No, ustedes tienen que decirlo porque ustedes están aprendiendo y sería un error no hablar, ¿ya? Entonces tienen que hablar ustedes tienen que decirlo. Por más que parezca una pregunta básica, tienen que ustedes hacerla. ¿Para qué? Para que aprendan, ¿bien? Ahora, si a mí me dicen, ahora vamos con ya hemos hecho universal positiva, universal negativa, ahora vamos a ver la particular positiva, ¿ya? Particular positiva. Me dicen a mí algún P es Q. Entonces me están diciendo que existen algunos elementos que están en P y que están en Q. Entonces voy a representar así. ¿Está bien? Entonces digo, algún P es Q, estoy diciendo, si yo pongo el X acá, estoy diciendo que existen por lo menos un elemento que esté en los dos. Por lo menos uno, ¿correcto? Bien, por favor, ¿ahí me entendieron? ¿Ahí me entendieron, chicos? ¿Sí, no? ¿Está bien?
Excelente, gracias Lucía. Bien, entonces dice, algún P es Q. Entonces, miren, me dice algún P es Q, quiere decir que hay imperfección, pues. Algún P es Q. Profesor, y si yo lo coloco acá, ¿qué estoy diciendo? Yo estoy diciendo que existen algunos elementos de P que no son de Q. Porque estoy poniendo esta X. Recuerda que cuando tú pones esta X, dices que hay elementos por lo menos uno. Pero la X es acá, pues. ¿Por qué? Porque algún P es Q, ¿ya? Y acá les voy a hacer leer, ¿ya? De acá les voy a hacer leer los gráficos. Bien, a ver. Vamos con la siguiente. Me dice, algún P no es Q. En otras palabras, me está diciendo que hay elementos que solo le pertenecen a P. Hay algunos elementos que solo le pertenecen a P. Entonces voy a decir algún P, ya. Entonces aquí. Ya está. Entonces acá tengo algún P no es Q. Claro, esto representa elementos que no son Q, pues, porque están fuera de Q. ¿Está bien? Ahí está, chicos. Así debe estar sombreado. Así debe estar sombreado, ¿ya? La siguiente semana ya empezamos con algunos problemas ya de esto, ¿ya? Hacemos unos 4 ejercicios y de ahí pasamos al libro. Para que ustedes aprendan cómo se realiza, ¿ya? Miren, hoy día en la mañana tuve con primaria y algunos alumnos tenían temor en participar, ¿no? Tenían temor, ¿no? Yo les decía que no podemos tener temor de algo que el ser humano ha inventado, ¿no? Entonces, yo no puedo tener temor del invento de nuestra misma especie. No podemos tener temor. Tenemos que analizar las cosas, nada más, chicos, ¿ya? Entonces, fíjense, lógica de parte 2, acá está mi libro. A ver. Tenemos hasta las 11:40, ¿no? Bien. Ya, listo, chicos. Aprovechando que estamos viendo esto ya. Ya, voy a finalizar porque queda menos de un minuto. Volvemos, por favor. Volvemos.